TTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Estamos empezando en la primera mañana una jornada para analizar básicamente lo que pasó ayer en la Comisión de Juicio Político con la presencia del ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el dictamen que habilita la creación de 3 nuevas universidades. Y todo lo que aconteció también ayer, información que estamos pendientes acá en Diputados, que se vincula con lo que va a pasar con la ley de alquileres, modificada en la Cámara Baja. Habrá que ver si lo que aconteció ayer en la Cámara Alta tiene alguna repercusión acá y cuál es el devenir de un tema muy sensible para millones de inquilinos. Bueno, estoy presentando a mis compañeras, 10 de la mañana con 2 minutos. ¿Cómo le va Benaín? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buen día, Pato, ¿cómo te va? Buen día para todos. Sí, con las repercusiones, ¿no?, de lo que fue la Comisión de Juicio Político, también hubo otras comisiones que se reunieron. Pero a mí me parece que está bueno que debatamos un poco la performance de D'Alessandro, ¿no? Porque me parece que vino con en un contexto muy favorecido para él, y lo resaltaba anteriormente en DTV Noticias por 3 cuestiones. La primera, por el timing en el que llega. No era lo mismo un D'Alessandro en momentos de campaña previo a las elecciones PASO, donde su jefe político competía en la interna de cara a la candidatura presidencial, Horacio Rodríguez Larreta. Segundo, porque hay un fallo judicial, la justicia se pronunció respecto a los chats. Sí. Y entonces tomó ese pronunciamiento y habló de operaciones. Y tercero, porque como tiene causas abiertas, se amparó cuando no quiso responder preguntas en el artículo 18. A mí me parece que es bueno destacar eso. Coincido con 2 elementos y es para discutir el primero, porque es cierto que él venía con menos presión política, pero también digamos que venía más desguarnecido, porque hubo una elección muy mala de su jefe político. Él podría haber llegado con más respaldo. Imagínate que en la pasada PASO hubiese ganado Larreta y hoy hubiese sido candidato presidencial. Hubiese sido mejor, pero en los otros 2 aspectos coincido con vos, y también es cierto que lo habían corrido del foco por las últimas 2 cuestiones. Pero está. Así que bueno, después me contás más de lo que viste en torno a la presencia de Marcelo D'Alessandro. Y también estuvo trabajando ahí y en alquileres Carolina Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato, Vero? Buen día para todos. Bueno, sí, estuvimos en las 2 cosas, ¿no? Por un lado, siguiendo la Comisión de Juicio Político, vamos a repasar en placas qué fue lo que dijo y lo que no dijo también Marcelo D'Alessandro. Y por otra parte, un dato que tiene que ver también con el Congreso en su conjunto, sí, que tiene que ver con la ley de alquileres, que se empezó a tratar en el día de ayer en el Senado, en un plenario de comisiones, donde la oposición fue dispuesta a firmar dictamen y el Frente de Todos puso un freno. De alguna manera están viendo de hacerle cambios, así que es probable, o al menos una posibilidad, que vuelva el proyecto a la Cámara de Diputados. Te hago una pregunta, Ramos. El Senado, si puede haber un Senado oficialista, porque hay 2 y con distintas miradas, hay mucha individualidad, pero se puede decir qué quiere ese Senado. ¿Quiere la vieja ley o quiere la ley modificada o quiere otra? Qué buena pregunta. Bueno, hay posiciones muy divididas. Ayer Juntos por el Cambio escuchó, por ejemplo, al sector inmobiliario, que les dijo, avancemos con algo porque el mercado está paralizado. Eso, Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio quiere avanzar con la medida de sanción de diputados. El Frente de Todos quiere hacerle cambios, que no es lo mismo que proponía el Frente de Todos acá. Recordemos que el oficialismo acá quería mantener la ley actual con algunos agregados. Algunos beneficios para los propietarios. En el Senado dicen queremos cambiar la ley, pero no estos cambios. Entonces, ahí hay negociaciones a ver qué cambios se le pueden hacer
La semana que viene va a haber una nueva reunión seguramente y vamos a ver qué pasa a la hora de los dictámenes. Benaín, te hago una pregunta. Ayer, ¿cómo lo veías a Alessandro? Porque acá, cuando hablábamos de la presencia de Robles, estaba claro que Robles es un hombre muy eficaz para otras cosas, pero no es un hombre de derecho. Y acá sabía que si decía mal una palabra tenía problemas y se lo notaba acotado en el lenguaje y nervioso. Alessandro es abogado, me parece que está más acostumbrado, tenía otro Abogado perfil, y político. otra actitud, claro. Y un Sí, político sí, de claro, cancha, porque Robles claro. también es político, ¿no? Sí, No pero es que no sea, pero más de la detrás de oscuridad, las puertas, más de sí, la sombra. exactamente. Este era Sí. es un político que sabe cómo maniobrar ante la opinión pública también, Sí. ¿no? Haber sido funcionario. Yo te digo, para mí yo lo que noté fue bastante favorecida la performance que mostró. Y me parece un punto en este sentido que no termina de cerrarle al oficialismo en lo que quiere corroborar, porque Sí. fíjate que no terminan de poder avanzar en corroborar o comprobar la causal que quieren demostrar, que es la connivencia entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno porteño respecto al tema coparticipación. También se tiró una línea, y en anticipo de lo que va a venir en la Comisión de Juicio Político, sobre el Consejo de la Magistratura. La diputada Siley le preguntó también a Alessandro si formó parte o dialogó con senadores y diputados respecto a la situación del Consejo de la Magistratura, y él le dijo, mirá, o sea, yo dialogo, pero no es un tema que yo toqué. O sea, muy difícil de traduciendo, comprobar. para la gente que no vio, traduciéndote, para que seas completamente explícita, la sensación que vos tenías es que el oficialismo buscó complicarlo a Alessandro, pero que, según tu punto de vista, se defendió bien. Según mi punto de vista, según mi punto de vista, no logra el oficialismo, me parece, tener esa prueba contundente respecto a esta causal. Está. No lo Porque logró con Robles, no lo logra con Alessandro. cuando se habla del y queda- diálogo, lo que te dicen ellos es eso, una prueba ilegítimamente tomada, te dice Y Alessandro. él se amparó en el fallo de la en el justicia. fallo. Dijo, la verdad que la justicia falló respecto a Y ahí esto. apareció un agregado de Leopoldo Moro diciendo que él reconocía que lo que decía de Alessandro era cierto, pero eso no significa que los chats hayan mentido. Totalmente, el contenido También, de los claro. chats. O sea, Claro. acá el Frente de Todos pone por delante el contenido, lo que se habló en los chats, Sí. y por otra parte lo que decía Gaillard ayer es, esos chats forman parte de la prueba que nosotros ofrecimos en el pedido de juicio político, porque hubo un momento donde, ahora lo vamos a repasar, le leyeron los chats Sí, claro. a Alessandro. Pese a que se oponía a Tonelli, ¿no? Tonelli muy duro en contra, también vamos a repasar qué dijo Tonelli. Y bueno, ahí se generó una discusión muy fuerte porque, bueno, para Juntos por el Cambio los chats son una prueba ilegal, ¿no? Duró El menos. tema Sí. de los chats, y es lo que un poco Alessandro decía con respecto a la justicia, es de dónde surgieron. Fue una página que se publicó, una página con Sí. esos chats. Donde además que, lo que aclararon- que después tomaron los medios y a Claro. partir de eso se hicieron las notas periodísticas. Pero dudosa, y además supuestamente lo que dijo D'Alessandro es que hubo personas que asumieron lo y que no es fueron pagas, responsabilidad claro, intelectual, ¿no? que Está. fueron claro. Entonces es como Está la mano de obra, muy, no el que lo pensó. muy difusa esa situación. Me parece que cada uno sigue con su postura, nadie puede comprobar absolutamente nada. Y eso me parece que pierde peso en la causal Además, en la causal más importante por la cual se eleva el juicio a los ministros de la Coincido Corte con vos. Suprema Y de la además, Corte. enseguida estamos con Sebastián Murstein. Pero además, digamos que la realidad demuestra que se desinfló otro tema. Cuando aparecieron los primeros chats, decían, uy, tienen todo y nos van a inundar de chats. Bueno, pasó la primaria, perdió la reta, están definidos los candidatos, estamos llegando a septiembre, no aparecieron más chats. No. Porque se supone que si vos le capturás ese teléfono, podés tener Sí. la vida de una persona. Totalmente. Y no aparecieron más. Es cierto, Sí, es sí, cierto. totalmente. El momento político en el cual saltan, dejan de... Bueno, Y es un poco tampoco- lo que dice, es una tampoco- operación. Tampoco hay demasiada data de por qué este señor, creo que es un joven de Misiones, el detenido y acusado por el hackeo. Tampoco es sencillo vincularlo con quién Claro. pensó esto. Uno siempre dice, bueno, ¿esto a quién perjudicó? Básicamente en su momento lo perjudicó a Alessandro. Y perjudicarlo a Alessandro Que perjudicaba se a corrió Larreta. del cargo. Primero se tomó Y- licencia y, era- después terminó y digo, y renunciando. perjudicarlo a Alessandro era perjudicarlo a Larreta. Estaba en un momento muy álgido la interna de ellos, pero otra cuestión no había. Pero Sí, bueno. sí, totalmente. Y me parece también, por ejemplo, y hoy lo mencionaba, lo estaba dialogando con José en DTV Noticias, queda Maíquez.
Ahora, traer a Maíquez a la comisión para decir si vio que llegó D'Alessandro Claro, coincido. y Robles juntos a su cumpleaños. Digo, yo como cumpleañera, la verdad que estoy en mi cumpleaños. Yo no sé con quién cayó Caro a mi cumpleaños, si venís vos acompañados, si se vieron antes, si no. Tal vez si llegaron primero me puedo dar cuenta, pero la verdad que puedo utilizar, era mi cumpleaños, Sí. yo no estoy pendiente de cómo llegaron los invitados. Entonces me parece que traer a Maíquez para corroborar esta situación, Sí. Igual no sé Pierde. si quedó claro si lo van a convocar finalmente claro, o no. es que pierde también, Claro, no tiene porque la mucho- próxima reunión además va a ser el día 12, ¿no? Sí. Martes 12. Exactamente. La semana que viene no Sí, hay ahora hay reunión. una pelea en el oficialismo por mantener viva la llamita de esta comisión y la teoría Complicado. y la teoría de Tonelli, que es esto va a languidecer, pero claro, es difícil. Y queda pendiente el careo entre Marchi y Robles, que tampoco hay novedades respecto a no eso. vi demasiado empeño, efectivamente. No, pero hay, o sea, el oficialismo insiste en quiere. que Robles tiene que dar más Volver a respuestas. venir. De hecho, por eso le habían enviado en su momento la nota a la Corte para que lo relevara del secreto, ¿no? Digo, Robles... Que la corte no respondió y ayer lo que planteaban es Claro. que le van a pedir otra vez Exactamente, van a insistir, pero cómo bueno, son los tiempos judiciales. Robles como que me También. parece no está Como lo de agotado los del chats. todo, ¿no? No. Bueno, las dos tienen un montón de información. 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos con Sebastián Murstein, que está trabajando en las consecuencias de lo que pasó ayer en juicio político y la actividad en comisiones para hoy. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenos días. Buen día, Pato. Muy buena mañana para vos. Hago extensivo el saludo también para Caro, para Vero y obviamente para todos los que están viéndonos aquí en la pantalla de Diputados Televisión. Ayer se desarrolló la reunión número 22 de esta comisión de juicio político y que tuvo por fin, como esperaba más que nada desde el lado del oficialismo, la comparecencia, en este caso de Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad de Buenos Aires, quien, bueno, recordemos que ya había sido citado en 2 oportunidades. Sí. Si se negaba a una tercera, obviamente estaba la posibilidad de que fuera atraído por la fuerza pública, ¿verdad? Mm. Bueno, D'Alessandro se hizo presente, como bien mencionaban ustedes, bastante preparada y bastante, creo yo, bien parado. Salió de lo que fueron todas las consultas de parte de, más que nada, del bloque oficialista, ¿verdad? También estuvo el procurador general de lo que es la ciudad, el señor Gabriel María Astarloa, Sí. en este tema de lo que es la coparticipación, el fallo en el cual, bueno, tiene que trasladar el gobierno nacional, devolverle lo que es a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, uno de los temas que se están tratando en esta comisión de juicio político. Como bien decían ustedes, y también haciendo referencia a lo que mencionó el diputado Tailade cuando Sí. habló con nuestros micrófonos, es que esta comisión, lejos de estar llegando por ahí a un fin, todavía tiene mucho para dar, tiene muchos capítulos, Sí. porque según Tailade está la posibilidad de este careo entre Robles y Marchi. Allí ustedes bien mencionaban que, bueno, va a ser difícil que esto se llegue a cabo. Pero también, bueno, el tema del Consejo de la Magistratura, lo que pueda llegar a acontecer con los fallos de las provincias de San Juan y Tucumán. Sí. Y también algo que mencionó Carolina Gailar en el inicio de la comisión es el tema de este informe que se realizó por las irregularidades de la obra social del Poder Judicial de la Nación, en la que de alguna manera se sugiere, digamos, dictaminar, recordando que hay una subcomisión dentro de la Comisión de Juicio Político que está presidida por Vanessa Siley, ¿sí? Por el tema de la obra social del Poder Judicial, en la que, bueno, se sugiere que se dictamine en relación al juez Maqueda y, bueno, a todas estas pruebas que estarían demostrando ciertas irregularidades en el manejo de los fondos. Como bien Sebastián, mencionaban te ustedes allí en pregunto, piso... Perdóname, te pregunto, porque vos efectivamente decís lo mismo que Caro y que Verónica, la posibilidad de que se vuelva a reunir esta comisión el día 12. El día 12, ¿para qué sería? ¿Está la posibilidad del careo? ¿Está esto que nos planteó acá nosotros Tailade de preguntarle a la Corte por qué resolvió de una manera en el caso de San Juan y Tucumán y de otra manera en el caso Capital con Jorge Macri?
¿Hay algún temario o todavía no dijo nada la titular de la comisión? No especificó cuál sería, digamos, el tema a tratar. Sí que está confirmada la fecha, como bien vos decís, Pato, martes, exactamente, la reunión de la comisión para el martes 12. Tengamos en cuenta que se está hablando desde el lado del oficialismo, recuerdo más que nada la palabra del diputado por Entre Ríos, Casareto, de una tentativa sesión para el 13, o sea que estaríamos hablando de quizás una semana con mucho movimiento, porque estaríamos hablando de un martes 12 de comisión de juicio político con todo lo que conlleva, ¿no? Toda la tela que deja para cortar. Y al día siguiente una sesión con, bueno, un temario todavía a acordar. Me imagino a Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, intentando generar esos lazos y esos consensos para poder tener una sesión. Estaríamos hablando de justamente en 2 semanas. Sebastián, y otra pregunta. Si terminó la exposición de D'Alessandro y si el oficialismo quedó con gusto a poco, porque se manejó con solidez D'Alessandro, digo, ¿qué pasaba con Juntos por el Cambio? ¿Había comodidad con la presentación de D'Alessandro? ¿Había tranquilidad? ¿Hablaste con alguien o no? Por lo menos yo no pude tener la palabra de nadie, pero sí en lo que se vio en la comisión que como siempre, Diputados Televisión proyectó por nuestro canal y por la señal de YouTube, es que, a ver, más que nada se lo vio efusivo al diputado Tonelli, ¿sí? Por el PRO, bueno, por el tema de esto que finalmente Galiar realizó, que fue la lectura de los famosos chats, que desde el lado de lo que es la oposición, más que nada el PRO, lo ven como algo que roza, por decirlo de alguna manera, la ilegalidad, ¿no? Entonces, por ese lado, la oposición, el PRO, se mostró contrario a que se realice esta práctica que finalmente la presidenta de la Comisión de Juicio Político llevó adelante. Está. Bueno, a mí me parece que también en esta historia de la Comisión de Juicio Político, me parece que antes estaba muy en la grieta, ¿no? Era Juntos por el Cambio por un lado, por otro lado estaba el Frente de Todos, y me parece que como en la PASO apareció Milei, y Milei ganó la PASO, me parece que hoy, no sé si está tan agrietada la cuestión, o lo que era el eje principal de confrontación, hoy me parece que está un poco corrido, pero nada. Sebastián, tenemos un par de entradas más en un ratito, así que nada, seguimos hablando. Gracias y llámame cuando tengas algo más, ¿ok? De acuerdo, Pato, aquí estaremos. Un abrazo. Un abrazo, dale. Bueno, y vamos con Caro Ramos. Sí. Estamos con este tema, Ramos, ¿no? Vamos a repasar en placas lo que venimos contando un poco ya desde el inicio del programa y tiene que ver con lo que dejó la reunión de ayer de la Comisión de Juicio Político, la número 22, ¿no? Nos decía Seba en el móvil. Vamos a repasar qué dejó esta reunión, si tenemos las placas. A ver, ahí las tenemos, mirá. La comisión retomó el proceso que inició allá por febrero, ¿no? Del juicio político a los 4 jueces de la Corte Suprema y hubo en esta oportunidad 2 testigos. Por un lado, por supuesto, mira, me confundí, le puse Silvio D'Alessandro, lo estoy viendo ahora en este momento. Hiciste el mix con Robles. Hice un mix. Producto del cansancio, es Marcelo D'Alessandro, la próxima lo vamos a corregir. Eso de que es una sola persona corre por tu cuenta, te digo, Ramos. Corre por mi cuenta, sí, un furcio. Sí. Ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, y también expuso Gabriel María Astarloa. Sí, ahora ahí es me dicen que Marcelo Silvio, mirá vos. Ah, es Marcelo Silvio, ¿viste? Bueno, entonces no la estuve tan mal. No. Bueno, dale. Bien. Segundo nombre. Y Gabriel María Astarloa, que es procurador general de la Ciudad de Buenos Aires, que él se refirió puntualmente a lo que es el fallo, ¿no? El contenido del fallo, hablamos de la cautelar que dictó la Corte, favoreciendo a la Ciudad de Buenos Aires en lo que es el reparto de la coparticipación. Estaba pensando en lo que decías, Ramos. Me parece que efectivamente debe haber muy pocos casos de una comisión que duró 10 meses de duración en la historia del Parlamento. Quiero recordar alguna al comienzo de la democracia, con la situación de la energía y demás, que estudiaban la privatización de empresas, pero esta lleva 10 meses casi. Y la verdad que no recuerdo. Algún caso de juicio político por ahí también. Puede ser, algún juez en tiempos de Menem. Pero me parece que... De Néstor, ¿no sería Néstor Kirchner? No, yo me acuerdo de un caso de Menem. Hubo un juicio político a un juez, efectivamente.
Me acuerdo, ¿sabes qué? Cuando se reformó el Código Civil en el kirchnerismo, en el gobierno kirchnerista, era una bicameral que recorrió todo el país, hubo reuniones en el interior y ahí fueron bastantes meses, pero era una bicameral y era un tema, por supuesto, muy profundo. Pero comisiones unicamerales no recuerdo tampoco muchos antecedentes. A ver, vamos sigamos. a ver la próxima placa. Al igual que Silvio Robles, D'Alessandro se negó a responder las principales preguntas. Acá se resguardó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En este caso hay causas judiciales en trámite. Acá es curioso, Pato, porque Vanessa Siles le preguntó en las causas, ¿usted es el denunciante o el denunciado? Y Claro. ahí, porque no es lo mismo, si sos, bueno, y ahí D'Alessandro dijo, no, yo soy denunciante y querellante en las causas de los chats, pero tengo denuncias en mi contra que me hizo Martín Soria, el ministro de Justicia Nacional, entonces también soy denunciado y tengo el derecho de no responder determinadas preguntas. No contestó, por ejemplo, si conoce a Robles, que era lo principal. Esto se lo preguntó en el principio Vanessa Siles y él dijo, me amparo en el artículo 18. No dijo ni sí ni no. Tampoco contestó si fue con él al cumpleaños, ¿no? Al famoso cumpleaños de Maíquez en el Hotel Four Seasons, donde una nota periodística del diario Página 12 contaba que ambos, Robles y D'Alessandro, llegaron juntos, lo cual acreditaría el vínculo entre ambos. Yo entiendo que acá lo que se juzga y lo que se, con elementos se cuestiona es este diálogo donde acordaban un fallo, donde hablaban entre los dos, entre D'Alessandro y Robles, lo que iba a pasar con coparticipación. Yo entiendo. Ahora, conocerse per se no es ningún delito conocerse. Claro, no es ningún delito. El tema no es conocerse. No. El tema es que me conozco y acuerdo o negocio un fallo que nos interesa a nosotros. Pero para acordar algo tenés que conocer a la persona, ¿no? Sí, entonces, y ahí en los chats lo que se dicen es, acordate de sacarme el fallo Robles o algo así. Es bastante directo. No, por supuesto. Después en un momento Leopoldo Moró le repregunta, ¿pero usted fue al cumpleaños? No importa si llegó o no con Robles. ¿Fue al cumpleaños? Bueno, tampoco lo contestó. Y después así tuvo que ahí, otra donde le mostraba una foto y sí, dijo ahora lo vamos Robles. a repasar. Está. Acá, mira, justo te me adelantaste. Ha pedido Germán Martínez fue esto, porque la reunión siguió la declaración y él seguía sin contestar si conocía a Robles. Germán Martínez saca unas fotos de cuando Robles se expuso en la comisión y Gailar se las muestra y ahí Germán Martínez le dice, ¿puede reconocer a la persona? Bueno, ese fue uno de los momentos más álgidos de la reunión, donde Juntos por el Cambio estalló en gritos diciendo esto no corresponde. Y ahí D'Alessandro, con un gesto bastante sorprendido por las fotos, dice, sí, es Silvio Robles. Claro. Básicamente, sí, lo puedo identificar. Entonces Germán Martínez le dice, bueno, pero entonces lo conoce. Y ahí dice, bueno, no, yo ya contesté, lo puedo identificar, pero me amparo en el artículo 18. Puedo haber googleado el nombre. Claro, digo, puede conocerlo visualmente, porque bueno, además Robles, no es alguien que se esté ocultando. Cada vez que Horacio Rosati aparece en algún evento exponiendo demás, Robles está al lado, no es ningún secreto. No. Bueno, ese fue uno de los momentos, te diría, más curiosos, ¿no? de la reunión de la comisión. Vamos a ver más placas. Acá otro momento picante fue cuando el oficialismo pide leer los chats, los supuestos chats filtrados, donde se infiere que D'Alessandro y Robles negociaron esta medida cautelar que, como decía, favoreció a la ciudad con el reparto de la coparticipación. Esto me parece que es lo central, ¿no? Si se conocen, la gente que está mirando y que no conoce toda la historia, más importante que cuánto se conocen o desde cuándo se conocen, es esto, ¿no? Y sí. Claro, es esto. Ahí, bueno, el secretario de la comisión lee los chats, ahí Tonelli muy duro. Me sorprendió porque Tonelli no venía interviniendo mucho en la comisión y ayer estuvo muy activo en defensa de D'Alessandro. Por supuesto, pertenece al PRO de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y ahí, ¿qué responde D'Alessandro? Dice, lo que se vio no es una filtración, fue una operación de inteligencia. Claro. Eso es lo que dijo D'Alessandro, porque no es lo mismo filtración que hackeo. Y él dice que es una operación de inteligencia porque así lo determina la justicia y por eso están condenados los ejecutores. Vamos a ver en la siguiente placa qué dijo D'Alessandro. Hay dictámenes de la justicia que dijeron que se podía modificar, alterar o editar diferentes conversaciones
Y agrega lo que comentaba Vero más temprano, hay gente que ha sido detenida y ya ha confesado que ha hecho una operación de inteligencia con objetivos que le fueron encomendados por los cuales recibieron dinero, dijo D'Alessandro, poniendo en tela de juicio de alguna manera que los chats se utilicen como prueba en el juicio político. Y en la misma línea, Pablo Tonelli advirtió que la justicia ya dictaminó sobre esta falsedad. Él dijo, es falsedad, de toda falsedad, esas conversaciones, y denunció que la comisión incurrió en una ilegalidad manifiesta al poner sobre la mesa los chats y pidió que la lectura no conste en actas, porque estas reuniones, por supuesto, son registradas por los taquígrafos, ¿no? Ahora, perdóname, una cuestión, digo, yo puedo aceptar que la verdad es una operación de inteligencia, lo puedo aceptar, tal vez es cierto. Ahora, de ahí a que las conversaciones son falsas, hay otra historia, ¿no? Como dice Tonelli. Claro, claro. La verdad, yo creo que puede ser una operación de inteligencia, pero los diálogos están, la verdad, me parece. Me parece no, están los diálogos. Sí. Digo bueno, por lo que dijo Tonelli. No, sí, es tema de discusión. Es lo que me queda, nada más. No, totalmente. Estoy escuchando. Y Tonelli lo que dice es, lo único que están haciendo es sumar elementos para que este proceso sea nulo, de nulidad absoluta, porque no corresponde leer los chats. Esto no tiene que constar en ningún acta. Dijo Tonelli, bueno, el oficialismo avanzó de todas maneras. Creo que con esta placa terminamos, entonces, lo que dejó el día de ayer la reunión. Y vamos a ver qué sucede en la próxima. Tenemos una última. Esto también es importante porque ya nos metemos en cómo se gestó el fallo de la coparticipación. Le preguntaron si Robles había participado de lo que eran las audiencias, ¿no?, que se desarrollaron previo al fallo. D'Alessandro afirmó que Robles no estuvo en las audiencias previas. Al decir que no estuvo, Gailar ahí lo que le dice es, bueno, si él sabe que no estuvo es porque lo conoce. Y ahí volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Sí. Pero bueno, que no estuvo en las audiencias previas al fallo, pero después dijo que en lo que fueron las audiencias con los jueces de la Corte, dijo, la verdad no me acuerdo, porque había mucha gente, lo que dijo es, había mucha gente que entraba y salía y que asistía a los ministros, con lo cual no pudo contestar si Robles estaba o no cuando se gestó este fallo en las audiencias con los jueces. Sí, hay un tema acá, ¿no? Como decía Vero, que ella lo veía descansando en un fallo de la justicia a Marcelo D'Alessandro. Está claro que esto es así, porque si no hubiese estado ese fallo, hubiese sido mucho más complicado para él. Pero él, fallo en mano, dice, esto es una operación de inteligencia. Y la verdad que ante eso, ¿qué es lo que le va a decir el oficialismo? Me parece que por ahí están las cuestiones. Después sí hay otro tema donde está claro que Pablo Tonelli defiende a D'Alessandro como si D'Alessandro hubiese estado siendo juzgado por la justicia. No es el caso, esta no es, la verdad, esto no es un espacio donde hay un condenado y un abogado defensor y hay un fiscal. Es una comisión de juicio político. Sí, es en un otro momento, tema. Es otro el tema, pero bueno. En un momento Siley le dicen, el funcionario, D'Alessandro es abogado, ha sido funcionario, puede defenderse y responder lo que... Sí. Porque ante las distintas preguntas había interrupciones tratando de defender la situación y entonces la verdad es que sí, el comportamiento a veces de la oposición en ese punto es un poco evidente en la defensa, ¿no?, de las personas que se citan, en este caso en el tema de D'Alessandro. Demasiado explícito, decís vos, sí. Sí, en un momento también, bueno, con Finocchiaro hubo como bastantes cruces, también con Tonelli. Y en un momento, cuando D'Alessandro empieza a ampararse en el artículo 18, ahí Gailar le dice, mire que si, usted sabe que si, está obligado a declarar la verdad, no puede mentir. Al principio les leen todos los derechos y obligaciones, dice, no puede mentir. Y ahí Tonelli le dice, usted ya, esto es una presión directamente, porque él ya sabe sus derechos. No es necesario que le estén advirtiendo o amenazando con que no puede mentir. También otro momento caliente de la comisión. Y después, de hecho, siempre que tiene que quedar en claro que se cita, aunque no parezca en escena, lo que se ve en escena se lo cita como testigos en función de que se está evaluando el comportamiento de los ministros de la Corte Suprema de la Nación. No se cita culpables, decís vos, se cita testigos. Tal vez no queda muy demostrado en escena porque
por momentos parece que se le apunta al accionar eso, que a los tuvo testigos. cada testigo citado, pero en realidad lo que cita se como convoca... testigos, se los trata como responsables, decís vos. Una cosa así. O culpables. En algunas ocasiones parece verse eso, entonces por eso me parece que se torna Sí. toda esta situación. A mí me parece que también en lo macro, y hablando de estos largos 9 meses de la comisión, en algún momento la Comisión de Juicio Político parecía ser un espacio donde el oficialismo decía esto es lo central, lo nodal para discutir, ¿para qué discutir la economía? Bueno, desde ese punto de vista no te alcanza. Y lo otro, me parece que sí, viste, nadie se imaginaba en marzo que la verdad la grieta no iba a ser esta y que iba a aparecer un señor de La Libertad Avanza que iba a ganar la PASO y que entonces están todos con la cabeza... Ajeno a juicio político. Totalmente. ¿Qué pensará del juicio político? Exacto. Realmente no lo sé. No, yo No, no lo sé, tampoco. no lo he Pero escuchado. entonces esa es Ajeno la total. cuestión. Antes se creía que esto iba a ser como el eje y hoy el que ganó está absolutamente callado y en otra cosa, Sí. sin la más mínima participación. Sí. Entonces los actores, que eran actores principales, son casi Que es como una actores postura ya secundarios. eso, ¿eh? Es Claro. una postura, estar ajeno totalmente ya... Sí. Yo no sé cómo va a ser, pero vos, eso que decís vos, porque él puede decir, ellos pueden decir que están ajenos porque son 3 nada más, ¿no? Y que entonces no tiene ningún peso. Sí. Ahora, es raro esto, en la historia reciente ningún bloque pasó de 3 a 40 o a 50. No Sí. pasó, no Es pasó. totalmente llamativo. ¿Viste? Y es engordar 50 kilos en 2 semanas, ¿viste? Sí, totalmente. No es sencillo. Y lo otro es que vas a tener que tener una gimnasia parlamentaria, una dinámica parlamentaria, vas a tener que ocuparte de 1000 cuestiones que es comisiones, negociar, porque esta marginación entendible porque eran 3, bueno, con 50 no va a poder ser. Y hay Vas a mucha tener que- angustia, mucha ansiedad. En Te la hace comer. la gente. Te hace comer, claro. Ah. La había- Esa. No, además, Pati, pero, no, y además- además, ¿sabes qué? Los vamos a conocerlos, porque hoy uno no los conoce No las los voces. conocemos, Cuando pero estén diseminados en comisiones, vas a conocerlos por adentro, ¿Qué es lo ¿no? que hoy no ocurre? Porque recordemos que Claro. Milei no integra ninguna comisión, No. ni Claro. tampoco Villarruel. Claro. Píparo no lo sé, no lo recuerdo, pero Milei y Villarruel no integran Claro. ninguna. Y eso, Claro. Con lo cual nunca los vemos en las ¿eso comisiones. administrativamente es válido que Sí, un puede ser. diputado... En realidad ahí había una discusión porque Juntos por el Cambio es el que tenía que cederle lugares a Milei en las comisiones Ah, y bien. ellos dicen, nosotros le ofrecimos y ellos no quisieron ninguna. La versión de Juntos por el Cambio. Milei tiene la postura de no negociar con la casta, entonces no participa de ningún tipo de... No pero parece que hubiese está sido buenísimo. muy complicado para Milei, que le hubiese jorobado mucho a Milei, ¿no? Administrativamente No lo veo muy me preocupado. parece que todos Bueno, saben que una sí. de las funciones principales de un legislador es poder dar debate en Claro. alguna comisión Sí, y estar. claro. No sé si, claramente no es una está obligación, bien. pero o es un uso y costumbre que se está aplicando en Hay pocos en casos, esta no gestión. recuerdo yo Pero que lo no que integren pasa que- ninguna no, comisión. pero lo ni que pasa- siquiera Máximo Kirchner, que se integra Claro. menos recursos naturales. No, pero además viste que uno mira acá lo que ha pasado, porque el caso de La Libertad Avanza, como son 3, es el mismo caso de tantísimos diputados provinciales. Es cierto que vos tenés un como por ejemplo, que participa mucho, pero hay decenas de diputados que pertenecen a bloques chicos que la verdad que, bueno, no tienen preeminencia, porque no son secretarios de bloque, porque no son porque Pero no le dan están, esos pero lugares. están, integran. Claro, En la ya nómina sé. vos- Sí, estás puede ser. en el montón. Está. Bueno, pero ahora... Lo llamativo y el Sí. dato que tira Caro, que es Que buenísimo, no la están. verdad que nunca lo había pensado, es que ni siquiera están en la nómina. Bueno, no, si a ni veces en el montón. digo, se ha retirado del recinto, bueno, pero todo eso ahora estás obligado a cambiarlo. Ahora cuando sean No habrá comisiones. 45, 50... Por eso, No, ahí no. vamos a ver bien cuáles son las posturas en los temas, ¿no? Verlos debatir, verlos aportar, verlos negociar, ¿no? A ver, estuvimos ayer hablando con Micaela Morán, diputada del Frente de Todos, sobre la SUBE digital. Y pasaba esto, a ver. La verdad es que no es ninguna novedad el proyecto. A ver. Con todo
todos los respetos, digo, que me merece mi colega, que por supuesto entiendo que lo hizo con la buena intención de mejorar algo, pero esto ya es una propuesta que existe y que está en implementación de parte del Ministerio de Transporte. De hecho, está en una prueba piloto ya siendo trabajada. Esto significa que si la prueba piloto está en funcionamiento es porque se viene trabajando hace mucho tiempo en esta propuesta. Y en ese sentido, bueno, para que sepan, digo, está en la ciudad de Neuquén, se está realizando la prueba piloto. Y en este sentido lo que se propone obviamente es poder pagar a través de la tecnología NFC, que bueno, obviamente está teniendo su prueba piloto y tratando de ver si es posible tener este sistema, que no significa, este método de pago, que no significa que va a reemplazar al que tenemos hoy en día, que es la tarjeta del plástico, ¿no? Lo vimos a Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno hablando del tema de la SUBE y diciendo que no se iba a pagar más a través de este método de pago, sino que se iba a hacer a través de la tarjeta de crédito. Bueno, ahí tenemos que plantear dos cosas. Primero, que si lo piensas, Ciudad de Buenos Aires lo va a poder hacer solamente para los subtes, porque recordemos que cuando tuvieron que hacerse cargo de las 32 líneas que todavía el Ministerio de Transporte de la Nación está tratando de que se hagan cargo como corresponde, no lo hicieron, con lo cual lo van a tener que aceptar solamente, o lo van a poder implementar solamente para los subtes. O sea, ahí tenés otro problema para los usuarios, solamente les serviría para los subtes. Por otro lado, pasa otra cuestión. Digo, parece más como un intento de privatización de la SUBE que otra cosa. Quieren meter a los bancos, quieren meter a las tarjetas de crédito, y acá obviamente hay una sola finalidad. ¿Cuál es? Que puedan tener las comisiones, que puedan acceder a esas comisiones, porque vos pensás que nosotros estamos hablando de un negocio que mueve 15.000 millones de pesos, con lo cual lo que les importa es eso. Muy bien, exactamente la hora 10 de la mañana con 37 minutos presentación, y hablamos con una diputada del oficialismo, por favor, a ver. Bueno, hoy estamos con la diputada Paso. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo están? Alguna vez hicimos una nota con Paso y Paso contó que ella es de un pueblo muy chico del campo en la provincia de Buenos Aires y que viajaba mucho para estudiar. Era como se estaba hablando de la creación de universidades. Algunos proyectos caducaron, hubo que otra vez emitir dictamen. Ayer hubo reunión de comisión. ¿Cómo terminó eso, diputada? Bueno, bien, un paso administrativo que había que volver a dar, atento a que, como ustedes saben, los 8 proyectos de creación de universidades nacionales que lamentablemente no podemos tratar por falta de acuerdo con la oposición en el recinto, bueno, había 3 de ellos que habían perdido su estado parlamentario, había que volver a dictaminarlos, así que en el día de ayer nuevamente se conformó una reunión conjunta de Presupuesto y Hacienda y Educación para poder seguir avanzando, no solamente en lo administrativo en cuanto al avance de estos proyectos, sino más que nada sostener la convicción de que invertir en educación es invertir y la educación no es un gasto, y sostener la posibilidad de que muchos ciudadanos y ciudadanas argentinas puedan acceder a la educación, entendiendo lo que eso representa sobre todo para las economías regionales y al interior de nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires y del país. Diputada, estoy viendo un proyecto suyo. A ver, dice, creación del Programa Nacional de Preparación y Acompañamiento para personas próximas a jubilarse. ¿Qué es eso? A ver, preparación psicológica, preparación para que ganen menos, preparación para qué, para ambas cuestiones. Es un acompañamiento y preparación para una etapa de la vida en la cual hemos advertido que muchas personas a la hora de jubilarse tienen la dificultad de sentirse mal, de no saber cómo continuar en esta nueva etapa de la vida, y muchas veces eso genera
situaciones de frustración, de depresión, de tristeza. Hay una experiencia que se está desarrollando dentro de la Cámara de Diputados de la Nación, de la mano del gremio, y que tiene que ver con ese acompañamiento, y la verdad es que tomamos la decisión de poder presentarlo como un proyecto de ley, porque entendemos que el Estado tiene que estar presente en todas nuestras etapas de la vida, y a muchos y a muchas les pasa que a la hora de jubilarse realmente no lo toman de la mejor manera, no toman con mucha felicidad, sobre todo cuando vos perteneces a un lugar en el cual estás muy arraigado, se extraña, se genera obviamente un cambio en la vida de la persona. Entonces lo que este programa pretende es acompañar a la persona próxima a jubilarse en ese proceso, a proyectar su nueva vida para que esa nueva etapa que comienza la pueda desarrollar plenamente y con la mayor felicidad. Y esto, dígame una cosa, ¿tiene consenso? ¿Piensan tratarlo en comisión? ¿Tiene fecha o por ahora está en estado incipiente? Por ahora solamente está en estado de presentación. Aspiro a que tenga mayor cantidad de adhesiones y la voluntad de poder avanzar, sobre todo teniendo en cuenta, como te decía, que ya hay experiencias que se están desarrollando a través de programas en la Cámara de Diputados y por ahí en otros espacios, y que tienen que ver con esta voluntad. Así que bueno, aspiro a que ese proyecto pueda avanzar, como también, ya que estábamos hablando del tema de la educación, avance el proyecto de creación de la Universidad Nacional del Tuyú, que refleja de alguna manera no solamente mi historia de vida, sino la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestra región del Tuyú, y que muchas veces para poder estudiar se tienen que trasladar muchos kilómetros o tienen que elegir lo que hay cerca y que de repente capaz que no está vinculado con su vocación, ¿no? Eso es algo que también tenemos que pensar. Sí, yo no tenía la del Tuyú, yo tenía no forma parte del paquete, la de Juan L. González, tenía la de Madres de Playa de Mayo y tenía, no sé si la del Nordeste o la de Río Tercero, una de las dos. No tenía la del Tuyú yo. ¿Está también en el paquete? No está en el paquete, lo comento porque es un nuevo proyecto. Está. No, los 8 proyectos tienen un grado de avance importante, de hecho ya están para tratarse en el recinto, pero hablo en el orden de esa misma voluntad. He presentado un proyecto de ley de creación de universidad en mi zona, en mi región, porque también lo que entendemos es que los centros universitarios, terciarios, los centros superiores de educación, tienen que contemplar las necesidades de la región también y apostar a amplificar la variedad de oferta educativa que tienen los ciudadanos y ciudadanas de su zona, para poder también aportar no solamente a su propio conocimiento y desarrollo personal y profesional, sino también a sus comunidades. ¿Sería algo así como la Universidad del Municipio de la Costa por Mar del Tuyú o no? ¿Es esa zona? Es más y es más abarcativa, abarca, porque entiendo también que somos muchos las regiones del interior que nos tenemos que entender como región y complementarnos como tales. Este es un proyecto que lo que pretende es abarcar 7, 8 distritos, y que independientemente del lugar en donde se defina que se encuentre su rectorado, en cada localidad haya una sede, haya una carrera que esté vinculada a ese corredor que nos une como región y como zona. Bueno, en eso es lo que estamos pensando y lo que estamos trabajando hacia el futuro. ¿Qué tal, diputada? Carolina Ramos la saluda. Bueno, para pasar en limpio, entonces las que recibieron dictamen el día de ayer son la de Madres de Plaza de Mayo, la de Saladillo y la de Cañuelas, ¿no? Eso por un lado. Pero la verdad que, escuchando el debate, Juntos por el Cambio vuelve a rechazar, ¿no? La creación de universidades. Ellos dicen que por ahí no está acreditada la necesidad de creación, que hay otras prioridades. Entonces, tema presupuestario, y el tema como que vuelve a estar en un estado complicado a la hora de los votos, ¿no? Digo, ya fracasó varias veces la votación de las universidades. ¿Por qué ahora creen que sí podría avanzar el tema? Nosotros lo que hacemos es insistir para que el tema perdure. Lamentablemente, este tipo de expresiones que hablan de la cuestión presupuestaria deja a las claras que esto es una cuestión ideológica. Ellos piensan
que la educación es un gasto y nosotros estamos convencidos que es una inversión. Nosotros estamos convencidos de que el mayor poder que le tenemos que dar a nuestros ciudadanos y ciudadanas es el del conocimiento y de esa manera empoderar a la sociedad. Dan datos que la verdad que son contradictorios porque nos hablan de datos alarmantes respecto de los resultados del sistema educativo, de que abandonan la facultad, de que no se reciben. Y claro, ¿cómo esperan que un alumno o una alumna no abandone si está lejos, si extraña, si se le complica para poder pagar el alquiler o el transporte cuando estás a muchos kilómetros de distancia, que es una experiencia que a mí me tocó vivir? Pero obviamente que va a haber deserción cuando los centros universitarios están lejos. Obviamente que eso va a ocurrir en la medida en que no acerquemos el sistema educativo a las comunidades. Y después dan otros datos que la verdad que mezclan peras con manzanas. Ayer se habló de una comparación respecto de la cantidad de alumnos y alumnas que hay en el país versus los que se reciben en la universidad y mezclaron todo el sistema educativo en general de los 4 a los 18 años y los compararon con la cantidad de alumnos que se reciben. La verdad que ahí me parece una cuestión que tiene que ver con justificaciones que no son lógicas y que claramente en el fondo lo que muestran es esta cuestión ideológica, que ellos creen que es un gasto y para nosotros es inversión. Ahora, diputada, es muy difícil establecer estrategias, ¿no? Pero está muy claro lo que usted dice, ¿no? Esto es una cuestión ideológica. Ahora digo, esa es una opción. Ahora, ¿no habría otra opción que sería, bueno, si acá no hay acuerdo y yo no tengo número, busquemos otros temas? Porque si no, la verdad que hace 8 años que estamos con este debate de la cuestión ideológica, que ya empezó con el anterior gobierno, que tampoco tenían número. Entonces, yo entiendo, siempre es una cuestión ideológica, pero es muy raro que se apruebe algo. Digo, ¿no habría que buscar por otros caminos? Decir, mira, si en este no hay acuerdo, busquemos otro, vayamos por otro lado, busquemos un consenso mínimo, porque si no, cada uno está como muy firme en su posición ideológica y termina saliendo muy poco de la Cámara. No, bueno, pero eso no quita que, por ejemplo, en lo que es la Comisión de Educación se ha avanzado en el tratamiento de otros temas que incluso han llegado al recinto, como es en el caso de declarar por ley el tema de la beca Progresar, entre otros temas. Digo, pero eso no, yo creo que no nos obliga a bajar los brazos en aquellos temas que nos parece que son trascendentales y que no son solamente políticos por nombrar a la política como una cosa enajenada de la sociedad. A mí me parece que estas cuestiones hay que plantearlas seria y formalmente, porque también estamos en un proceso eleccionario en el cual la gente elige. Y me parece que está bueno transparentar y poner arriba de la mesa qué es lo que piensa cada uno de los espacios políticos con respecto a cada uno de los temas. ¿Quién cree que la educación es un gasto y quién cree que es inversión? Porque en definitiva lo que se está poniendo en juego en estas elecciones del 22 de octubre no es el destino de los políticos, es el destino de la gente y cuál va a ser el modelo de conducción que va a tener el país y hacia dónde vamos a ir. Si vamos a ir hacia un modelo con educación, trabajo y producción, o vamos a ir a un modelo de achique en el que sálvese quien pueda y el que pueda pagar la educación tendrá educación y el que no pueda no va a acceder. Sí. Estaba pensando en eso en el escenario electoral y yo iba a decir que este es un caso raro, pero podría tener alguna similitud con lo que pasaba en el 2015, donde había 3 candidaturas, ¿no? La de Scioli, la de Macri y la de Sergio Massa. Pero ahora digo, usted es oficialista. El oficialismo hoy, ¿contra quién pelea? ¿Pelea contra La Libertad Avanza? ¿Pelea contra Juntos por el Cambio? ¿Contra los dos? ¿Cómo es esa estrategia? Porque cuando hay dos, bueno, está claro, es 1 contra 1. Y ahora, ¿cómo se acomodan las cargas en la pelea? Bueno, en términos puramente electorales, a mí me parece que se pelea contra una sola idea que está claramente identificada en los dos espacios políticos opositores. En el fondo piensan y representan lo mismo. Pero en realidad yo siento que nuestro espacio político no pelea en contra de nadie, pelea a favor. Pelea a favor de la patria, de seguir acompañando a las pymes, de generar desarrollo productivo, de generar valor agregado en los productos que exportamos, en que no sea el litio sino baterías de litio, pelea por la soberanía energética, por seguir, y esto con acciones concretas, ¿no? El desarrollo del gasoducto Néstor Kirchner, que no solamente va a generar energía
de mejores precios para nuestro país, sino también va a generar la posibilidad de exportar, ahí también de generar divisas, de poder sacarnos al fondo de encima, que es un problema que nos dejaron quienes hoy están enfrente y a veces parece que se olvidaran de la dificultad enorme que nos dejaron. Digo, me parece que nuestro espacio político está peleando a favor de la patria, a favor de la gente y bueno, electoralmente claramente lo que está enfrente son exactamente lo mismo, representan exactamente lo mismo. Una pregunta que tiene que ver justamente con esto, digo, ¿cómo está el oficialismo? Porque hubo un encuentro del Frente Renovador el pasado fin de semana, apareció Guado de Pedro, pero digo, me parece que uno de los desafíos que había era tratar de trabajar cerca de intendentes y gobernadores por resultados que fueron muy llamativos en provincias donde históricamente ganaba el peronismo y ahora no fue el resultado. Digo, ¿ese proceso de unidad lo ve bien? ¿Cómo lo está analizando? Sí, claramente la unidad está cada día más consolidada con un objetivo claro que es el de ganar las elecciones este año para sostener este proceso de crecimiento en la Argentina, con claras dificultades, obviamente Sí. que nadie lo niega, pero en donde también vemos una gran posibilidad de poderle vender al mundo lo que necesita, de poder hacerlo a través de estrategias y vinculaciones con otros países. Bueno, habrán visto a Sergio Massa en estos días junto con el presidente de Brasil, también tejiendo estrategias comunes que tienen que ver con el desarrollo de la industria naval, la marina mercante, un tema que también hemos trabajado fuertemente desde la Cámara, y también encontrando en conjunto estrategias de comunicación. Me parece que lo más importante hoy por hoy es clarificar al ciudadano y la ciudadana que en octubre tienen que votar en defensa propia, que tienen que votar pensando en sí mismos, en qué va a ocurrir con los medicamentos gratuitos si gana uno u otro espacio político, qué va a pasar con la educación, si va a ser pública, gratuita o arancelada, qué va a ocurrir con cada uno de los temas en los cuales que les impacta en la cotidianidad. Me parece que lo más importante en esta etapa de la campaña es poder clarificar estas convicciones, estos ideales, cómo le impactan en la cotidianidad a cada ciudadano y cada ciudadana argentina. Diputada, le pregunto, una cuestión muy electoral. En el 2015 hubo balotaje, en el 2019 no hubo balotaje. Ahora venimos de una PASO con resultados en algunos casos sorpresivos, en otros no tanto. La verdad, a partir de los años que tiene como militante, ¿qué ve para octubre? ¿Ve un escenario de victoria de algún candidato en primera vuelta o ve balotaje? No sé cuál de los dos escenarios puede llegar a darse, pero no me cabe duda de que la ciudadanía, y porque uno después te de la entiendo, PASO, sí. yo creo que también el voto, las encuestadoras se equivocaron, Sí. entonces sería como muy soberbio de mi parte anticipar qué es lo que creo que puede ocurrir, ¿no? No, lo Si que hasta ve, esos qué sé datos yo, tan sí. técnicos Sí. y científicos se equivocaron. Sí, lo que veo en la cotidianidad y en la charla con la gente después de la elección de la PASO es que el voto es cada día más soberano, que la gente aprendió a votar incluso hasta para tirarnos las orejas a los oficialismos en las elecciones primarias, que también hay como un temor a que determinadas cuestiones ocurran, de Sí. perder determinados derechos. En el caso de los jóvenes, que por ahí los veíamos más vinculados a determinado espacio político, cuando ven que de verdad se puede ir en contra de la educación sexual integral y de derechos conquistados que realmente tienen un valor muy importante para los jóvenes, hay como una conciencia distinta, y a mí lo que me parece es que va a haber un mayor y muy fuerte acompañamiento de nuestro espacio político en octubre, que no sé si va a alcanzar como para que después no haya balotaje, pero Sí. bueno, eso lo veremos, pero siento que hay como una conciencia distinta de parte del votante desde la PASO en su tránsito a la elección general. Y perdóneme la última, porque usted es bonaerense, no es del conurbano, y ahí la verdad es una pelea particular, ¿no? En este caso porque Kicillof intenta revalidar títulos, no es el caso de Alberto Fernández, y porque además en la provincia se gana por un voto. ¿Ahí cómo está la cuestión? Bueno, el gobernador está trabajando fervientemente y como lo ha hecho
a lo largo de los 4 años en la gestión, y en la gestión, Sí. estando presente en cada uno de los distritos, que para quienes somos del interior, el desarrollo de determinadas obras, en muchos casos, como es el caso de mi distrito, de General Lavalle, la única obra pública que se está ejecutando es de nación y es de provincia, y esa presencia particularmente del gobierno provincial tiene un impacto positivo en la comunidad. Es importante para nosotros también, para los militantes, clarificar de dónde vienen esos fondos y cuál es la voluntad que tiene para con nuestras comunidades, y creo que el desafío y la decisión que ha tomado nuestro gobernador es seguir en el mismo sentido y trabajando por y para los y las bonaerenses, con los planes de vivienda, con las casas de la provincia que se están desarrollando en cada distrito, como tantos otros planes de obra hídricos, viales, que también son importantes para el interior. Diputada, la última, porque hoy me decía un compañero que un colega suyo del oficialismo estaba planteando la posibilidad de una sesión el 13, creo, de septiembre. ¿Sabe algo o no? No tengo noticias todavía. Si por ahí hay rumores de sesión, ojalá lo haya y pronto, y sigamos trabajando en las distintas comisiones. Mañana a mí me toca exponer en la Comisión de Discapacidades sobre 2 proyectos de ley, uno de ley y uno de resolución. El de ley tiene que ver con la accesibilidad de las personas con discapacidad a las distintas modalidades de transporte. Recién veía a Micaela Morán, que estaba relatando cuestiones referidas al Ministerio de Transporte. También me parece que es importante el rol que desarrolla nuestro ministerio a lo largo y a lo ancho del país, y esa inclusión también debe ser reflejada en una ley, así que mañana vamos a estar trabajando también en ese tema. Muy bien, Marcela Paso, del Frente de Todos, diputada, muchas gracias. Buen día y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a la pausa, faltan un par de minutos para las 11, ya volvemos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen mediodía. Desde nuestro lugar, como diputadas y diputados, como bloque de Unión por la Patria, enviamos una delegación de diputadas y diputados de la que formé parte a Jujuy. Los recibimos a los representantes del Malón en la provincia de Salta, recibimos su petitorio, y luego también en representación del bloque de Unión por la Patria es que estamos teniendo estas reuniones para dar una respuesta a lo que plantean las comunidades que están acampando ya desde hace semanas frente a la Corte Suprema, reclamándole a la Corte que dictamine la inconstitucionalidad de la reforma de Morales. El Estado tiene que tener un control y tiene que cambiar la ley de regalía. La ley de regalía, que sigue siendo la regalía el 3%, 3,5% de todos los minerales en nuestro país, que no, mientras en otros países es otro el precio. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país.
DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, y no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ahí estamos hablando de un temazo bárbaro con Caro Ramos, que está trabajando en la ley de alquileres, en una nota extensa. En una nota, no en la ley por ahora. No, estábamos entonces debatiendo algunas cuestiones coyunturales, porque yo en algún momento dije que estaba en la Constitución, el tema habría que revisarlo. El derecho a la vivienda y un está. abogado, para mí está, pero me agarró un constitucionalista que me dijo, no está. ¿No está? Dice, pero bueno. Por eso digo, nada, Caro, yo pregunté porque tengo la suerte de no ser abogado, digo porque no tengo que tener esta preciosura técnica, claro. Por eso respeto mucho. Yo dije que era un derecho y me dijo, no está entre los derechos en la Constitución. Vamos a chequear. Pero bueno, por eso digo. Así que nada, como una de las cuestiones centrales. Y se está preparando en un ratito Sebastián Murstein con lo que estaba pasando ayer en la Comisión de Educación. Y mientras tanto, un tema muy interesante de lo que hablábamos con Marcela Paso, cuando ella planteaba y está bien que lo haga así, con mucha contundencia, que hay temas que son ideológicos y que nosotros no los vamos a negociar. Dice, nosotros peleamos por una educación inclusiva, peleamos por la educación pública, y si el resto no quiere, vamos a insistir hasta que podamos. Y contó los ejemplos donde efectivamente en algunos casos han podido avanzar. El tema, lo que uno plantea es que la verdad, antes, desde el año 2015 en adelante, 2019 también, se ha planteado que Juntos por el Cambio también te dice, mira, esto es una posición ideológica y no negociamos. Y entonces lo que te sucede es que ninguno de los dos tiene mayoría.
Y por eso hay mucha inactividad, porque no tiene número alguno para imponer sus ideas y sustentar sus cuestiones ideológicas, y tampoco tiene número el otro. Entonces hay una gran parálisis que tal vez, hay que remitirse al voto de la gente, porque ¿qué es lo que determinó el voto de la gente? Determinó mucha paridad, 118 votos oficialistas y 116 votos opositores. Entonces, la gente fue la que dirimió que había un empate ideológico. La gente fue la que dijo, no quiero demasiados votos ni para Juntos por el Cambio, ni tampoco para el Frente de Todos. Ese es el empate ideológico, pero si cada uno de los bloques no acepta el empate y lo que pretende es imponer tu posición, bueno, nunca se avanza. Y es lo que uno ve con mucha parálisis, con decenas de proyectos en diputados y en senadores. Pero, por lo que uno ve y habla, están como muy decididos a sostener principios ideológicos como primera cuestión. Que, repito, me parece entendible, pero ante la paridad que hay de número, el destino es un destino de continuidad de la parálisis, porque presionás pero no te alcanzan los votos para imponer tu idea. Y como por cuestiones ideológicas no querés negociar, bueno, las cuestiones se van diluyendo, pero nada. Será para seguir hablándolo hasta diciembre, que va a venir otro escenario porque va a aparecer un tercer actor con no mayoría de votos, pero con un número, me parece, importante para desarmar este empate clásico de los últimos años. La hora 11 de la mañana con 6 minutos. Vamos con Sebastián Murstein, por favor, a ver. Seguimos aquí, Pato, transitando todo lo que aconteció ayer en esta triple jornada de comisiones que tuvimos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Bueno, una de las que tuvo ya un dictamen fue la reunión, este plenario de comisiones, que fue la Comisión de Educación, presidida por Blanca Osuna del Frente de Todos, en conjunto con la de Presupuesto y Hacienda, con Carlos Heller. Recordemos que ya había 8 universidades nacionales que tenían dictamen, pero por un tema se cayeron, digamos, 3 de ellas, que perdieron estado parlamentario, y por eso se tuvo que retomar la actividad para poder justamente dictaminar y tener la posibilidad de llevarlas al recinto. Las 3 que finalmente ayer siguieron su curso y que veremos si van a estar en una próxima sesión, son 3 universidades, 2 impulsadas por diputados del bloque oficialista. Estamos hablando de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, impulsada por Hugo Yasky. También la de la Cuenca del Salado. Esta es una iniciativa de María Rosa Martínez, que va a tener base en Cañuelas. Esto es importante destacarlo porque es una universidad que comprendería varias localidades bonaerenses, pero el epicentro de la misma sería Cañuelas. La otra perteneciente o impulsada, mejor dicho, por Emiliano Jacobiti de lo que es Evolución Radical. Estamos hablando de otra bonaerense que sería la de Saladillo. La sensación, por lo menos Pato y compañeras, es que va a ser algo que cuando se llegue al recinto probablemente sea aprobada por el simple hecho, que me parece a mí, es que hay sectores de la oposición que acompañan esta iniciativa. Hablábamos de Emiliano Jacobiti de Evolución Radical con la Universidad de Saladillo, pero también una de las que ya tenía dictamen, que es la de Río Tercero, impulsada por Gabriela Brouwer de Koning. Así que estas serían finalmente las 8 nuevas universidades que estarían para sesionarse, si es que todo así sucede, próximamente en la primera quincena de septiembre, como se está manejando en estos momentos desde la información, ¿no? Sí, mira, es un tema interesante el que planteas. Yo te digo lo que hemos hablado acá con la diputada Dolores Martínez, que integra el espacio de Evolución, y la verdad que ella no te garantiza de ninguna manera, que Evolución esté apoyando. Ella dice que, mira, lo estamos discutiendo,
Y yo creo que si hay problemas dentro de Juntos por el Cambio y particularmente con Evolución, porque decidió como decidió Jorge Macri en la ciudad, no eligió como segundo ni a Martín Lustó ni a un integrante de ese espacio. Uno sabe que hay tensiones con el radicalismo, que tienen discusiones con Macri porque Macri está muy cerca de Milei. Todo eso es cierto, pero por lo que nos dijo Dolores Martínez, yo no creo que ellos provoquen un incremento de esas diferencias o un quiebre. Me parece que lo van a dirimir en otro ámbito. Te agrego, Pato, ver, decime. Cuando se intentó tratar las universidades el año pasado, Evolución Radical quedó en una posición absolutamente incómoda porque algunos de los proyectos, como explicaba Seba, son impulsados por ese bloque. En el caso de Río Tercero, la diputada Brouwer de Koning, y la de Saladillo, que recibió dictamen ayer, impulsada por Jacobiti, que es vicerrector de la UBA. Exactamente. Además. Entonces, Evolución estuvo en una posición muy incómoda, pero priorizó en ese momento la unidad con Juntos por el Cambio, y ahí no dieron quórum nadie del interbloque. Coincido, mira. Esto se planteó los otros días y a mí María Caferata me decía una cuestión que es interesante. Me dice, bueno, a lo mejor, Pato, lo que hacen es acompañar el oficialismo para acrecentar las divisiones o para demostrar que están incómodos. Puede ser. A mí me parece difícil. Yo creo que no va a haber una ruptura del bloque por lo este menos tema. Antes de las elecciones. Después de las elecciones va a ser otro panorama, donde la unidad de Juntos por el Cambio depende, me parece a mí, del resultado electoral, ¿no? Sí, y además te digo, una cosa es la elección de octubre y otra cosa es noviembre, ¿no? También me parece, ¿no? Porque bueno, hay que ver cómo le va a la candidata Bullrich, hay que ver qué es lo que pasa con acuerdos o no con la Libertad Avanza, que parece como un límite de los radicales de Evolución, pero bueno. Bueno, así que este es el tema, Sebastián. Y decime, ¿vos qué tenés sobre esto que planteó algún diputado del oficialismo, la posibilidad de una sesión el 13? Porque recién hablábamos con Marcela Paso, dijo ojalá, pero tampoco dio certezas. No, es cierto, Pato. Al que más escuché poner esa fecha, la que bien vos mencionás, del 13 de septiembre, en 2 o 3 oportunidades fue Marcelo Casareto, de la provincia de Entre Ríos. Después también creo que ayer fue el mismo Carlos Heller consultado tras la salida de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en solitario. Bueno, él no se aventuró tanto porque, bueno, a ver, como bien vos remarcabas, Pato, llegar al quórum requiere de negociaciones, ahí el rol de Germán Martínez es fundamental. Pero, a ver, el que más el que más certero fue con fechas Marcelo Casareto. Él es el que ya en varias oportunidades dio la iniciativa, por lo menos la idea de poder llegar a tener una sesión para rozando los mediados del próximo mes. Bueno, perfecto, caballero. Decime una cosa, en materia de más reuniones de comisión, ¿qué hay previsto? ¿Para esta semana hay algo? ¿Para pasado mañana? ¿Qué tenés, Sebastián? Sí, hoy obviamente descansa después de, como decíamos, esta triple jornada que se vivió ayer. Mañana sí tenemos a las 10 lo que es la Comisión de Discapacidad, bien digo, presidida por José Luis Di Giacomo, Juntos Somos Río Negro, donde se van a tratar varios proyectos, los que tienen que ver con el sello de lo que es, en este caso, del espectro autista. Sí, el espectro autista, tenés razón. Exactamente, sí. También la capacitación para los 3 poderes del Estado, capacitación obligatoria de lo que es el lenguaje de señas, ¿sí? Esto que también está siendo impulsado. A ver, son varios proyectos que me parece que no tienen ningún tipo de rispidez en cuanto a lo que puedan pensar los distintos bloques. Creo que es una agenda bastante consensuada y que no debería tener ningún tipo de problema. Primero a la hora de conseguir un dictamen en comisión y después me parece que en un tratamiento a futuro en el recinto tampoco tendría demasiados reparos, ¿no? Perfecto, caballero. Te agradecemos hasta acá todo, pero bueno, quedan 45 minutos y te enterás de algo más. Básicamente, Sebastián, lo que tiene que ver con la posibilidad de la sesión, si hay algún temario tentativo, nos estamos comunicando, ¿de acuerdo? Perfecto, Pato, aquí estaremos. Bueno,
Sebastián Murstein, entonces, en la primera mañana. Y nosotros, bueno, ya le estuvimos contando lo que pasaba con la comisión de juicio político. Y ahora vamos con Daniel Arroyo, que decía lo siguiente. A ver. Primero, el problema serio con el precio de los alimentos. De vuelta ahora subió otra vez todo. El pan está cerca de 1.000 pesos, la leche más de 400 pesos y el kilo asado a casi 2.600, 2.700 pesos. Eso está desacomodando la vida de la familia. El núcleo hoy del problema es ese. Hay trabajo, objetivamente hay movimiento económico, hay laburo. El que se mueve, engancha una changuita, hace un laburo, pero no baja la cantidad de gente en los comedores. Porque hay laburo, hay movimiento, la gente va, hace changas y después va al comedor para retirar alimentos para poder llegar a fin de mes. El núcleo del problema está ahí. Yo creo que el gran desafío que tenemos, yo formo parte de Unión por la Patria, es estabilizar el precio de los alimentos. Las dos cosas que le están quemando la cabeza a una familia hoy es cuánto sale ir al almacén, al supermercado, a ver si te alcanza o no te alcanza, si llegas o no llegas. Y segundo, el tema de la inseguridad y los temores a la inseguridad. Tenemos que generar políticas y propuestas muy orientadas en esos dos planos, que creo que son los únicos temas que la sociedad está dispuesta a escuchar. Bueno, la palabra de Daniel Arroyo, entonces, me parece a mí, que uno ve la actividad de lo que es el Frente Renovador, y yo le pregunté a Marcela Paso, pero la verdad que no sé cómo está trabajando el resto del oficialismo en función de la campaña. Yo veo, la verdad, vos los ves poco. Yo los veo poco al resto del peronismo. Digo, creo que muchos tienen buen vínculo con Sergio Massa, creo que van a aparecer. Creo que los intendentes también los intendentes de la provincia de Buenos Aires van a trabajar. Pero lo que era aquel trípode del Frente de Todos, que era el albertismo, nada, no hay albertistas. El Frente Renovador está trabajando cargándose la mochila solos, con un rol preponderante de Malena Galmarini, porque la verdad tampoco aparecía el jefe de campaña demasiado, que era Guado de Pedro, y mucho malestar de mucha gente por el silencio. Sí. Pero te digo, me llamó la... Pablo Moyano, dijo. Bueno, mira. A ver, ¿cuándo va a hablar la vicepresidenta? Sí. Pero ni siquiera, no la vicepresidenta, aparece ahí a las perdidas el Cuervo Larroque. Sí, diciendo peronismo o disolución nacional. Digo, como para calmar las aguas, ¿no? Pero la verdad me parece que no hay ni... Porque mirá que manejan estructuras clave del Estado, pero no aparecen. Sí, y a esto se agrega un escenario muy complejo por estas horas que tiene que ver con la resistencia de gobernadores peronistas muchos a pagar la suma fija. Yo te quiero, Ramos, pero encima... Me puse en la piel de Benaim. No, ella agarra y dice, encima suma problema. No, pero es cierto eso, no, pero claro. A ver, tenés provincias como Catamarca, La Pampa, gobernadores que tienen que salir a bancar la campaña de Massa, que se están negando a pagar la suma fija de 60.000 pesos que dispuso Massa. Sí, entonces, junto con un montón de provincias que no son administradas por el peronismo, como Cava, como Jujuy, como Córdoba, Mendoza, Misiones, claro. Bueno, lo que pasa es que me parece que el argumento de los gobernadores tampoco es un argumento alocado. Dice, mira, yo estoy negociando paritarias de los trabajadores públicos. Ese es mi número, no me corras de ahí. Y pasa lo mismo con intendentes de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ayer lo escuché a Grindetti, que es, además de todo, candidato, presidente independiente, intendente de Lanús, dijo, yo los recursos no los tengo. Claro, de hecho, me los da Kicillof, perfecto. Hoy salió un comunicado de intendentes de Juntos por el Cambio que dicen no vamos a pagarlo. Así que, claro, escenario complejo. Es un tema muy complicado, efectivamente, pero cuesta ver un trabajo unificado. En algunos momentos hasta parece la campaña de Scioli. Después trabajaron con Scioli cuando le tocaba al gobernador de Buenos Aires el balotaje contra en ese momento Mauricio Macri, pero en la primera elección había como muy poca actividad. Bueno, ¿a dónde vamos? 11 de la mañana con 18 minutos. Vamos con Verónica Benaim, por favor. Vamos a repasar el tema universidades, porque ayer hubo un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y también la de Educación, y se volvió a firmar el dictamen de las 3 iniciativas que habían perdido estado parlamentario. Vuelve a avanzar e insiste el oficialismo con poner estos temas sobre la mesa de una posible sesión.
segunda semana de septiembre, lo viene anticipando Germán Martínez hace rato. Una es la creación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También la que vuelve a firmarse dictamen es la de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y la de Saladillo, con sede en esa ciudad también bonaerense. Vamos a repasar entonces las que tuvieron ayer nuevamente el dictamen de la mayoría. Universidad Nacional La Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas y sedes de partidos aledaños. Busca la implementación de carreras cortas con prácticas profesionales y ciclos de formación con certificación que respondan a problemáticas y necesidades estratégicas de la región. Este proyecto fue presentado por Daniela Vilar. Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un instituto, ¿no?, que viene funcionando. Lo que pasa es que se le quiere dar rango nacional, ¿no?, a esta carrera que ofrece la Madres de Plaza de Mayo. Derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, estarán orientados a la defensa, protección, investigación y promoción para el ejercicio efectivo de los derechos humanos conformes desprendan de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales en la materia y las leyes nacionales. Proyecto presentado por el diputado del oficialismo Hugo Yasky, proyecto criticado por la oposición que cree que es una línea política. Te voy a hacer una pregunta, vos que sos generalmente un poco ácida. A ver, explícame, porque algo decía recién Sebastián, que van a tratar de que, como algunos proyectos los firma el diputado Jacobiti, que es el número 2 de la UBA, y está también Nadia Tabela, ellos suponen, está también la diputada Brouwer de Koning, suponen, pero vienen suponiendo desacertadamente desde hace 4 meses, que van a contar con el apoyo de parte de Evolución. Digo, pero si eso no pasa, digo, previsiblemente el escenario es que esto otra vez no se pueda tratar en el recinto o que no tenga número, ¿o me equivoco? Y es muy probable. Al menos hasta ahora se cayeron, fíjate que perdieron estado parlamentario 2 proyectos del oficialismo que volvieron a reflotarse. Hablamos todos los días. Esto de que Evolución, cómo va a actuar Evolución en una posible sesión con respecto a universidad. Y la verdad es que si no hay un acuerdo entre Juntos por el Cambio de que cada espacio se maneje según el criterio propio y no de manera orgánica, y la verdad es que va a volver a fracasar esta situación, ¿no? O sea, digo la verdad, yo recién lo explicaba a la diputada Paso, ¿no? Pero yo esto lo venimos hablando desde comienzos de la gestión. Yo esto de dar testimonio de que esta es mi posición y que eso vale más que sacar el proyecto, esto no, en otro es lo que momento está pasando con juicio político. Avanzan sabiendo que no tienen los números para dar testimonio y poner el tema sobre la mesa. Pero no, tengo mis dudas, y te digo, a partir de los resultados electorales, no sé si no habría que reverlo. Esto no pasaba, pero tampoco pasaba con Alfonsín. Alfonsín no se enamoraba de los proyectos. Alfonsín, si podía avanzar, dale para adelante, y si no, no lo tratabas el proyecto. También Ni hablar Menem o Kirchner. ¿Qué testimonial? Soy el oficialismo, gano. Y si no, no lo trato. Yo no doy testimonio ideológico. Sí. A mí me quedan las dudas, pero bueno. Presiono, pongo el tema sobre la mesa y echo responsabilidades a quienes no lo quieren tratar. Básicamente funciona, así viene funcionando. Es así. Y de todas maneras es una primera instancia porque el proyecto tiene que girar al Senado de la Nación y ahí tiene otro destino, digamos. Lo que digo es que yo no veo la sociedad, Vero, polarizada diciendo, no, el 60% quiere las universidades, el 40% no, y esto te tributa en términos políticos. La gente está abrumada por cuestiones más comunes. A eso me refiero. Y digo, entonces si vos tenés un congreso que funciona, decís, che, este es el proyecto del oficialismo. Como pudimos, con los números que tenemos, lo aprobamos. Es cierto, hay cosas que no, como pasó con Crédito Suba, que no es el proyecto que quieren. Pero bueno, el oficialismo presenta un proyecto, es lo posible. Esto de la postura ideológica, yo no, pero bueno, a lo mejor además, razón. En otro punto también, cuando se hablan sobre temas educativos, la gente generalmente, medio feo generalizar la gente, ¿no? Pero generalmente se piensa en cuestiones que todavía faltan mejorar
más que en crear, digamos, Coincido, ¿no? O sea, como coincido. consolidar ciertos aspectos de la educación nacional que Coincido vienen fallando totalmente, digo, desde contenido, infraestructura, yo decía ayer, digo, sueldos, salarios docentes. yo decía, no lo digo yo, lo dice el propio ministro de Educación. El principal tema es multiplicar jardines. por 2 los jardines de 3, porque estamos hablando de jardines de 3. Eso es fundamental. Hay vacantes por todos 50%. lados. Sí. Y las vacantes de los colegios, más allá de los jardines de los colegios en general, porque siempre para esta época de noviembre los padres se parten la cabeza en ver si pueden estar anotando a su hijo en un establecimiento, cuántos terminan anotando a sus hijos en establecimientos que porque no queda otra, porque no hay vacante. Es otro Me parece tema, que tenés que mejorar la base, pero Claro, bueno. y después los que abandonan la secundaria, ¿no? También. Otro tema. Perdóname, El y ausentismo. el dato, te digo, el dato era de un centro que me parece, la verdad, bastante neutral, que no lo veo tan politizado. Es un centro de observación sobre temas educativos que te van contando que hace 5 años creo que el 16% de los alumnos, 16, sabía entender un texto y entendía cuestiones de matemática más o menos sencillas. Multiplicar, dividir, raíz cuadrada de algo. Bueno, antes era el 16%, después era el 15%, el 14%, ahora el 12%. 12%. Está bien, te llegó la pandemia, pero de ese, o sea, quedás un 88% de chicos afuera para ingresar a la universidad. Me parece que tenés que mejorar eso, el secundario, el primario, el jardín de infantes, pero bueno, que podría ser una discusión también. Por eso, si hablamos en términos de lo que piensa la mayoría de la sociedad, cuando se habla de universidades tampoco se ponen demasiado la bandera porque hay otros proyectos, hay otros problemas que atajar antes. Pero bueno, el oficialismo insiste y otra de los proyectos es la Universidad Nacional de Ezeiza. Son carreras vinculadas a las acciones aeroportuarias, teniendo en cuenta que está el Aeropuerto Internacional Argentino aquí en Buenos Aires, en realidad, y lo tecnológico y humano y de las organizaciones. La autora es la actual ministra de Desarrollo Social. Cuando era diputada aquí en esta Cámara presentó este proyecto y hablamos de Victoria Tolosa Paz. Pero hay otras iniciativas vinculadas a creación de universidades que desde ya hace bastante vienen quedando en el tintero. Incluso, lo digo yo, lo dicen los compañeros todos los días aquí en la pantalla de TV, lo recordamos, fueron proyectos que el presidente Alberto Fernández puso en la agenda de sesiones extraordinarias. Por ejemplo, la de Río Tercero en Córdoba. Se hace eco de la demanda de la comunidad de esa ciudad, expresada a través de su Consejo Deliberante, de avanzar en la creación con el objetivo de aportar a la reparación histórica de sus habitantes como consecuencia del atentado de la fábrica militar Río Tercero en el año 1995. Bastante temática y teniendo en cuenta la idiosincrasia del lugar y lo que sucedió. Claro, ¿no? ahí yo le veo algún tipo, o sea, la veo como más justificada desde mi humilde punto de vista. No soy una especialista en universidades. Pero esta universidad tiene un sentido reparatorio, como dice Oro, importante, porque después del atentado mucha gente emigró y para generar arraigo en esa ciudad tenés que, de alguna manera, contener a esos jóvenes. Y bueno, desde ese punto de vista me parece que esa universidad tiene alguna que otra chance. Además tiene un punto en común con 2 legisladoras de espacios totalmente distintos, pero que son de Córdoba. Una particularmente es de Río, representante. ¿Las dos son de Río Tercero? No, Broward de Connie es de Río Tercero. Las dos de Córdoba. No, lo que yo quería decir es que una particularmente es representante de Río Tercero, las 2 cordobesas, y tenemos a Esteves del Frente de Todos y a Broward de Connie de Evolución Radical. Así que tiene muchas más chances también de poder llegar a un punto en común más allá de las posturas de los bloques. Cuando se propone la creación de una universidad, el proyecto viene acá, pero va también en estudio a un consejo universitario que funciona aquí en la capital federal. Los otros días me decía un integrante de ese consejo universitario por este tema, me dice, mira, ¿viste cómo son estas cosas? Nos llegaron 8 proyectos. Nosotros creemos que 3, 4, 5 son muy viables. Para otros 3 o 4 teníamos reparos, me dice, pero viste cómo es. Los reparos también se acordaron políticamente y llegó todo el paquete. Pero desde el Consejo Universitario no habían convalidado las 8, habían convalidado 4 o 5. Claro. Benaim. Sí, la Universidad Nacional de Río Tercero pasa entonces a, ya la repasamos, continuamos con la Juan Ortiz de Paraná. Se constituye sobre la base de la actual Facultad de Humanidades, de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos.
De las 4 facultades que tiene esta Casa de Altos Estudios, se concentra el 44% de la matrícula de 29.322 alumnos que tiene la universidad. 12.953 se concentran en esa unidad académica. Es un proyecto de la diputada entrerriana Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación. Seguimos repasando. Dictámenes ya emitidos: Universidad Nacional del Pilar, Universidad del Delta, Universidad de Saladillo. Seguimos, universidad, uno de los autores es Ramiro Gutiérrez, del Frente de Todos, y otro es Adriana Cáceres, de Juntos por el Cambio. Hablamos de la Universidad de Pilar. También dos representantes de distintos espacios políticos que están presentando este proyecto de ley. Principalmente está queriendo orientarse en ciencias vinculadas a la tecnología, a la producción, el trabajo, la investigación, con acento en aquellas temáticas asociadas a la biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, bueno, un poco más vinculada a las nuevas tecnologías. Esto teniendo en cuenta la variada gama de producción que el Parque Industrial Pilar, vinculados a la industria de la alimentación, química, papelera, metalúrgica, plástica, farmacéutica y también la industria del software. La del Delta fue presentada por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara de Diputados y viene a dar respuesta a la necesidad de formación universitaria de vecinos de Tigre, Escobar y San Fernando. Por eso es una iniciativa que respalda mucho a Alicia Aparicio, la diputada del Frente Renovador, que es justamente oriunda de San Fernando. No he mirado los programas, pero se apunta también a una característica de mucha universidad privada, que son carreras mucho más cortas, ¿eh? Claro. Cuando vos creás carreras específicas, acá estás creando carreras de 3 años, de 2, de 4. Esas son más tecnicaturas. Claro, exactamente. Ya para hacer una carrera de grado tiene que ser 5 o 6 años. Pero me parece que se apunta a carreras más cortas, porque son más específicas, más lejos de lo que es una carrera tradicional, ingeniería, derecho, medicina. Pero bueno, ahí tenés, ¿ves? Vinculadas a la tecnología. Vos decís que van a ser todas carreras y carreras más largas, ¿te parece? Te estoy preguntando. Para hacer carrera universitaria de grado son 5 o 6 años. Después tenés tecnicatura. Sí. Bueno, en la privada hay mucha tecnicatura en la privada. Claro, es una cuestión intermedia, que cuando vos arrancas una carrera generalmente llegas a una cierta cantidad de materias. Exactamente. 3 años cumplís tecnicatura. Si querés la carrera de grado, seguís 2 o 3 años más especializándote. Bueno, esta es la del Delta, entonces estuvimos hablando de eso. Y la última, la de Saladillo, provincia de Buenos Aires, con sede secundaria en Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio. Estudiar la riqueza del suelo y la actividad agrícola ganadera, además de apuntar a la homogeneidad del contexto económico social de los municipios de esta zona. El proyecto es de Emiliano Jacobiti, vicerrector de la UBA, como decía Caro, y diputado de Evolución Radical. Repasamos así, Pato, Caro, los proyectos entonces vinculados a la creación de universidades en el marco de lo que fue ayer el plenario de comisiones, donde 3 de ellos volvieron a tomar estado parlamentario. Muy bien, muchas gracias. Vamos con el señor Sebastián Murstein, que está trabajando mucho. Ayer esta idea también de avanzar con el blanqueo. Sebastián, te escuchamos, ¿qué tenés? Pato, continuamos aquí, como bien mencionás, con el repaso de la actividad de comisiones de ayer. La última y la que también tuvo dictamen fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿sí? Presidida por Carlos Heller. Como bien decías, la famosa ley de blanqueo o exteriorización del ahorro argentino, que bueno, tuvo por un lado dictamen para pasar a tratarse en sesión, pero también tuvo un dictamen de rechazo por parte de la oposición. Esta iniciativa que lo que busca es justamente blanquear que voluntariamente personas que tengan bienes, no solo en el exterior, ¿sí? Porque hay que destacar que también pueden ser por bienes no declarados dentro de nuestro territorio, puedan hacerlo voluntariamente. Y lo que es también importante es que dicha propuesta tiene un plazo de 360 días. O sea que estamos hablando de algo que va a repercutir en el próximo gobierno, sea del cuadro político que sea, va a ser la idea de poder aumentar un poco el tema recaudatorio.
va a estar dependiendo obviamente de la cantidad de dinero que se declare. Hablaba ayer, por ejemplo, Marcelo Casareto, que si el monto es de $50.000, será un poco más flexible el tema de esta regularización. Pasado ese monto, obviamente, será un poco más oneroso, ¿no? Tendremos también que en los primeros 120 días de que uno acceda a esta posibilidad de blanqueo, el impuesto sería del 5%. Pasados esos primeros 120 días, la alícuota sería de un 10% y en el último cuatrimestre estaríamos hablando de lo que es un 20%. Una iniciativa que, como bien decíamos, ya tiene dictamen y que se verá si finalmente tiene sanción en lo que va a ser la Cámara y en sesión, ¿no? Perfecto, Sebastián. Estamos aguardando. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar. En un ratito volvemos contigo. Y mientras tanto, nosotros vamos a ir en un rato a lo que se votó en materia de lenguaje de señas. Acá lo decía alguna vez algún colega, está la propuesta de Casareto, está también la voluntad que había expresado el presidente del bloque, Germán Martínez, de sesionar, pero no está claro cuál puede ser el proyecto de consenso. Aquí, en tiempos preelectorales, la oposición no te va a dar nada. Está complicado. Claro. Y en el plenario de ayer que nos contaba Seba el tema del blanqueo, bueno, Juntos por el Cambio claramente se opuso, firmó un dictamen de rechazo. Claro. Siempre Juntos por el Cambio se viene oponiendo a los sucesivos blanqueos a lo largo de los años. De hecho, creo que en el último presupuesto hubo un blanqueo también. Y ellos dicen que queda para el contribuyente que sí cumplió con sus obligaciones. Y en vez de eso estamos dándole un perdón a los que no cumplieron, dándole extensiones impositivas. Digamos, en función de una mínima verdad histórica, que el gobierno de Macri arrancó con un gran blanqueo. Muy cuestionado. Que fue el que generó el principio de división, porque había un principio de acuerdo entre el Frente Renovador, Acordate y Cambiemos, que se rompe con las características y con la reglamentación del blanqueo de Cambiemos del año 2016. Sí, porque le permitió blanquear a capitales a los familiares. Y ahí, bueno, hubo problemas. Pero bueno, ese tema claramente está dividido Frente de Todos y Juntos por el Cambio, así que no sé qué podría llegar a pasar en el recinto, ¿no? Con el tema del blanqueo. Yo creo, te digo la verdad, yo en algún momento me había, no sé si entusiasmado, pero cuando Larreta había hablado de mayorías del 70%, yo dije, me parece que es por ahí. Indudablemente sacó el 10%. No era por ahí. Por eso yo estoy acá. Bueno, pero yo creo, te digo la verdad, que hace falta mucha grandeza y otra cabeza para negociar esto. ¿Me entendés? Porque si no, no vas a avanzar nunca. Claro. La verdad, si vos vas a intentar de convencer al otro que tu proyecto es bueno, tenés que ceder mucho tenés que ceder. Pero bueno, y la verdad, obviar las cuestiones que sabés que son conflictivas. Me parece, pero qué sé yo. Lo que pasa que, hay un compromiso, ¿no? En el marco de este acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, entiendo que el Estado argentino se comprometía a avanzar con esta medida. De ahí me parece un poco también el apuro. No, estoy pensando, ¿sabés qué estoy pensando? Porque esto, escúchame, si el oficialismo no gana en diciembre, esto va a volver el 10 de enero, va a estar por parte de quien esté, porque le interesa el blanqueo. Claro. Y estoy pensando en la cabeza del oficialista que va a ser opositor, ¿qué va a hacer? ¿Otra vez lo va a trabar? Este es el tema que yo no sé cómo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Es un empate eterno Pero bueno. A ver, faltan 22 minutos para el mediodía. Vamos con esto que pasaba con lenguaje de señas. Dale. La lengua de señas ya es reconocida por ley. El proyecto de ley fue avalado por unanimidad con 229 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones en la Cámara de Diputados y con 60 votos a favor en la Cámara Alta. Las sesiones contaron con la presencia de miembros de la Confederación Argentina de Sordos que observaron el debate y pudieron seguir las alternativas gracias al intérprete de lengua de seña que siempre está presente en todas las deliberaciones del cuerpo legislativo.
La lengua de señas argentina, la Ley 27.710, recompone todo el recorrido histórico inmaterial de las organizaciones sordas en todo el territorio nacional y reconforma todo lo que han luchado durante estos años como parte de su identidad lingüística y de todo lo que han desarrollado a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. La lengua, decíamos, expresa justamente sentimientos y pensamientos. El lenguaje es la forma. El idioma es lo que hace a la característica de cada grupo cultural. Y yo lo digo como ignorante que fui hace no mucho tiempo, donde pensaba cuando veía a los intérpretes de lengua de señas que lo que estaban haciendo era transmitir signos, digamos, con gestos, las distintas letras y palabras. Y yo decía, qué bárbaro, a pesar de que hablan tan rápido, pueden replicar algo que la gente entienda, pero había algo que no me cerraba, porque decía, no puede ser que con tan pocos gestos puedan comprender la riqueza de un lenguaje. Y resulta que, claro, el ignorante era yo, el que no sabía que estamos en presencia de una lengua particular, visogestual, que no tiene que ver con el español o el castellano necesariamente. Y vamos entonces ahora a partir de cómo adquirimos la posibilidad de hablar las personas, los niños y las niñas que no nacieron sordos. Lo adquirimos escuchando. Escuchamos en la casa, escuchamos permanentemente menciones, ese código que es el lenguaje, y el niño o la niña va aprendiendo a partir de ahí a identificar cosas y después va aprendiendo a unir letras y palabras sin conocer el vocabulario. Pensemos eso entonces, sabemos hablar, sabemos escuchar primero, sabemos hablar, pero no sabemos leer ni escribir, no sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, ese chico dice, dame la leche, hace una oración correcta. La lengua de señas argentina tiene que estar oficializada, tiene que estar jerarquizada y tiene que tener todo un código y un control para que verdaderamente se pueda reproducir a partir de la propia comunidad sorda y poder entonces sí, a partir de ahí, producir adultos en capacidad de comunicación como las tenemos el resto, que no tenemos la problemática de ser sordos. Esta ley insta al Poder Ejecutivo Nacional a fomentar y a posibilitar el acceso a la comunicación para todas aquellas personas sordas o quienes elijan esta vía de comunicación, garantizándoles una accesibilidad plena y efectiva a la vida social. Se entiende a la lengua de señas como aquella que se transmite en la modalidad visoespacial y posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano, y es una lengua que cambia en cada país. Muchas veces alguno piensa que, bueno, decir lenguaje de señas no pasa nada, todos entendemos lo que estamos hablando, pero no, muchas veces eso genera opresión en la comunidad sorda. Claro. Y al generar esa opresión, al decir lenguaje de señas, es como que no generan una riqueza de conocimientos, ¿no? Claro. O sea, se adquiere un aprendizaje que no es el correcto. Entonces, al decir lengua de señas, estamos hablando de la forma de expresarse de la persona sorda, de su derecho al acceso a la comunicación, porque en verdad muchas veces la mirada son médicas que dicen, ay, pobre, el sordo no puede hablar, no va a generar conceptos, claro, si no habla oralmente. Entonces eso genera opresión a nosotras las personas sordas que hablamos en lengua de señas. Ese es nuestro objetivo, poder cambiar esta mirada médica y que las personas conozcan cuáles son los conceptos que corresponde decirse. Muchas veces nos nombran como personas con discapacidad auditiva, que eso es una mirada médica que existe, y sí, mi dificultad es auditiva, yo no oigo, pero como persona sorda yo tengo una forma de comunicarme. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, ustedes como personas oyentes no son discapacitados porque son oyentes. Ajá, tal cual. No son personas con discapacidad, es una condición la discapacidad. O sea, por hablar son discapacitados, por hablar oralmente son discapacitados, no. Bueno, lo mismo pasa con la lengua de señas. Por hablar en lengua de señas no genera una discapacidad, es una lengua, una identidad. Esta ley representa un hito histórico-cultural para nuestro país porque facilita el acceso a las personas sordas y quienes decidan utilizar la lengua de señas a su entorno familiar, cultural, laboral y también escolar, y de esta manera pueden cumplir a pleno sus derechos humanos.
Bueno, ahí estamos, muy completo el informe, estábamos aprendiendo y si yo tenía alguna duda me la aclaraba Verónica Benaim. Gracias, Benaim. Bueno, y ahora vamos con ella, con Caro Ramos. ¿De qué hablamos? Sí, vamos Ramos? a hablar de un tema vinculado porque recién veíamos un muy completo informe sobre la ley que se sancionó este año para reconocer la lengua de señas. Y ahora, el día de mañana, la Comisión de Discapacidad que preside el diputado Di Giacomo, que lo escuchábamos recién en el recinto, se va a reunir y uno de los temas, porque el temario es bastante amplio, por ejemplo, se va a abordar el tema, lo comentamos antes, del trastorno espectro autista. Ese es un proyecto importante, pero también se va a tratar una iniciativa de capacitación obligatoria en lengua de señas para que de alguna manera todos los funcionarios públicos de los tres poderes aprendan o conozcan un poco de qué se trata este tema y que puedan de algún modo establecer una comunicación, ¿no?, con las personas sordas. La Comisión de Discapacidad que preside Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro va a tratar este proyecto que lo presentó la diputada Gisela Marciota, una de las grandes ausentes en alquileres, ¿no?, en la sesión de alquileres, y esto hay que decirlo, para establecer una capacitación obligatoria en lengua de señas para los tres poderes del Estado. Tiene giro a las comisiones de discapacidad, que se reúne mañana a las 10, y la de presupuesto y hacienda, o sea que después tiene que pasar por presupuesto. Te hago una pregunta. Hace mucho tiempo el doctor Raúl Alfonsín decía que andar en bicicleta y hacer política se aprendía de joven, ¿no? Mira. Claro, y sí, la verdad es difícil. Sí. Andar en bicicleta a los 40 años es complicado. Se complica. Y a los 6 años es natural. Digo esto porque la verdad es mucho más sencillo enseñarle lenguaje de señas a un chico o una chica en jardín o a los 6 años y que lo aprendas que a los tres poderes del Estado que aprendas algo a los 35. Sí. Me parece, ¿no? No es fácil, La verdad, no es fácil. Por eso digo. Pero bueno, me parece que podría ser una cuestión. Podría estar en la currícula educativa. Me parece, digo, porque la verdad a los 6 años vos no aprendés nada, ¿eh? Te hacen así y lo aprendés, te queda. Te pones a alguien a los 40 años a aprender lenguaje de señas y le cuesta más, me parece. Puede pero bueno, ser, puede ser. Digo. Este proyecto alcanza a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en el ámbito de los tres poderes del Estado Nacional, especialmente para aquellas que ejerzan un rol de atención a la ciudadanía, lo que dice Marciota, las organizaciones sociales integradas por personas sordas y oficialmente constituidas serán organizaciones de consulta. ¿Qué más tenemos de este proyecto? Bueno, acá tenemos lo que veíamos en el informe, ¿no? El 13 de abril, el Senado, porque lo que veíamos era la aprobación en diputados, después pasó a Senado y se transformó en ley. Se sancionó por unanimidad esta ley que reconoce la lengua de señas argentina como idioma visogestual en todo el país. Y ahora lo que dice Marciota es, con este proyecto de ley se pretende contribuir a la accesibilidad, la inclusión social y la mejora en el bienestar de las personas que se comunican en lengua de señas. Vamos a ver más placas. La lengua de señas argentina es la que se transmite en la modalidad visoespacial. Posee Perdóname, te complico mucho la vida, sí, que A sabes ver. que es visoespacial, ¿no? De visibilidad significa. Entiendo que sí, entiendo que sí. La verdad, Lo voy a te soy googlear sincera, ahora. no sé Claro. ninguna palabra cómo se transmitiría en lengua de señas, desconozco. Pero bueno, también podría aprender, ¿no? Vos decís que me va a costar esta edad, vamos a ver. No, pero desafío. Vos tenés 24 años, yo lo hago de la gente mayor, no, por favor. Está Dale, bien, dale. muy bien. Bueno, Sí. posee una estructura gramatical completa, compleja y distinta del castellano, y al ser visual es accesible para las personas sordas, que esto sí lo aprendí en el debate, no se dice sordomudas, se dice Claro. sordas, porque Claro. mudos no son, porque se comunican. El tema es a que, través- como no escuchaste, no podés hablar. Claro, me parece. exactamente. No hablas por eso, sí, sí. A ver. Vamos a ver, porque esto, obviamente, este sistema de capacitaciones al sector público no es nuevo. Ya hay 2 leyes que implementaron este mismo sistema de capacitación. Una, la más conocida, digamos, es la Ley Micaela del año 2018, que estableció capacitaciones en materia de género. Y en el año 2020 la Ley Yolanda, que estableció capacitaciones en materia de medio ambiente. Y también hay proyectos que establecen capacitaciones en otras áreas. Por ejemplo, en discapacidad, Sí. o sea, hablando de la misma temática,
hay proyectos de las diputadas Graciela Parola y Silvana Ginocchio, y también en el trato digno hacia las personas mayores, en este caso de la diputada Graciela Ocaña. Así que bueno, mañana entonces recordemos, 10 de la mañana, Comisión de Discapacidad. Uno de los varios proyectos que se van a tratar tiene que ver con capacitación obligatoria en lengua de señas. Bueno, me parece impecable. Vamos a los últimos 6-7 minutos. Sentate, Ramos, porque te voy a hacer un par de consultas sobre lo que mejor has trabajado en el día de ayer junto con Juicio Político, que es el tema alquileres y lo que puede pasar en diputados a partir de lo acontecido en el Senado. Pero antes, un tema, porque la estaba escuchando con atención a Caro, y la verdad que debe llegar algún momento donde sinteticemos un poco el mundo privado y el mundo público, porque estaba anotando 3 leyes, Micaela, Yolanda y lengua de señas, que la verdad que me parece que son 3 leyes impecables. Pero el tema es que hay un abismo entre la aplicación en el mundo público, donde debe ser una aplicación altísima, y la no aplicación en el mundo privado. No es bueno esto, la verdad, que haya un mundo privado y un mundo público. Y cada vez es más ancho eso. Digo, me estoy acordando, por ejemplo, ¿te acordás que cuando se votó el tema de la representación del género en los medios públicos, cosa que yo comparto, ¿no? Bueno, los otros días había un congreso, ahora, no es bueno lo que haya leyes que únicamente son leyes para el espacio público. Pero no puede haber leyes que se inmiscuyan en lo privado, me parece. El Estado Nacional no puede legislar, en el tema, meterse en el tema de las empresas. Bueno, pero a ver, no sé. No. Vos hablás de la cuestión de género en los directorios. Por ejemplo, en la de equidad de medios, claro, en esa no sí. es que obligaba a las empresas, sino que daba incentivos. Coincido. No es lo mismo. Coincido, lo mismo con el cupo trans, con los cupos. Claro. Exactamente. Bueno, claro. Daba incentivos pero, por ejemplo, digo, en el caso de Micaela y Yolanda y en lengua de señas, digo, me parece que lo ideal sería que se traslade al mundo privado. Obviamente. Digo, es un tema de seguridad. ¿Cómo no vas en la ley Micaela, cómo no la vas a aprender? Ahí es donde me preocupa, la verdad, que hay un mundo público y un mundo privado. En Yolanda, en Micaela, en la propia lengua de señas, ¿no? Pero bueno, nada. Y lo otro que vos decías, llamativa la ausencia de Marciota en el tema de alquileres. Sí. Porque, a ver, si esto está discutido en el Senado, mientras no se resuelva lo del Senado, tampoco se puede avanzar acá. Y cuando más se demore, estamos más cerca del 22 de octubre, más cerca del 19 de diciembre, y la posibilidad de fechas queda como... Digo esto porque, bueno, tiene a sanción de diputados, si se la cambia en el Senado, debería volver acá. Sí, no encuentro las fechas, pero bueno. No, y el escenario es complejísimo, ya te digo, ayer hubo un encuentro de senadores Juntos por el Cambio con representantes de las cámaras inmobiliarias, que lisa y llanamente dijeron, el mercado, desde que se aprobó el proyecto en diputados, el mercado está paralizado, nadie está firmando contratos, los que se vencen no sabemos qué hacer. No, claro. El escenario es de incertidumbre total. Ayer un legislador deslizaba que hasta a fin de año se van a vencer, llegado a fin de año, 120.000 contratos. ¿120.000? Sí, en el marco, la verdad, digamos también cuestiones que son inherentes a esto, en el medio de que faltan viviendas, de que no hay políticas del Estado y que la inflación es del 120% anual, la ley o una ley acordada puede ser un parche, te puede calmar alguna situación, pero no va a haber una salida global para esto, me parece, ¿no? Pero sí, es mejor que esto quede definido. Por eso, claro, que haya eso es lo que ayer decían los inmobiliarios, claro, que era una definición posible claro, por no, pero claro, algo, porque estamos en una incertidumbre. Bueno, esta es la clara situación de lo que pasa cuando, viste, si no se ponen de acuerdo en cuestiones como, la verdad, si no te pones de acuerdo con las universidades, que no es un tema de ningún, puede ser importante, pero no tiene la urgencia que tiene alquileres, si no te pones de acuerdo en eso, imposible que te pongas de acuerdo en alquileres. Porque, ¿sabés qué? Ninguno va a querer pagar ningún costo político. Sí. Además, lo que vos planteabas el otro día, yo me quedé pensando, el diálogo entre diputados y senadores, ¿no? También. Claro. Digo, más allá de que Juntos por el Cambio no tiene mayoría propia,
sabían que se les venía esta media sanción, bueno. Totalmente, una ver la irresponsabilidad, estrategia, pero claro. Están disociadas, estrategia. las dos cámaras están disociadas. Y te digo la verdad, esto te Van para un lado, es para enojarte con todos, porque, viejo, vos tenés que legislar, en el medio está la gente, ponete de acuerdo, porque si no me quedo yo en el mar de los sargazos, ¿viste? La verdad. Pero uno se cansa, primero busca algunos acuerdos entre oficialismo y oposición, no te dan pelota. Y después con lo poco que sale, ¿me entendés? Tampoco se hacen cargo de lo que pasa en el otro rincón de los pasos perdidos, entonces es muy malo. ¿Cómo? Después te digo la verdad, después y la gente votó otra cosa. Bueno, pero dale alguna señal, ¿no? Claro. La verdad. Porque si no, porque si mirás ahora, yo no había pensado eso. Si vos haces toda la movida que haces en diputados para votar lo que votaste, bueno, establecí algún punto de contacto con el Senado. Sí, pienso igual. Porque, a ver, ¿cómo quedó? Bueno, el tema UBA tampoco se resolvió en el Senado. Hoy se empieza a tratar. Muy bien, Benaín, viste que no es siempre amar, viste que es positiva. Amarga, me quiso decir. Iba a decir escéptica. Amarga, entendí. No, escéptica. Así que hoy se trata UBA. Hoy se trata UBA. Sí, eso tiene que ver con que el oficialismo plantea no solamente discutir alquileres, sino una especie de combo donde también entra créditos UBA y alquileres temporarios, que es el proyecto que acá presentó Paula Penaca, que Vero lo explicó ese día. No el de Penaca, sino otro parecido. Que lo Tienen presentó varios, Ana Yani, que es de la Cámpora también kirchnerista. Se va a tratar también el jueves. Y sería por 3 meses. Acá el de Penaca por 3 meses. Claro. Vos no podés alquilar de manera temporaria por menos de 3 meses. Ayer estuve mirando Airbnb. ¿Dónde te vas de viaje? ¿Por qué acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. Airbnb, ¿cuánto te sale alquilar todo septiembre? El más barato, $400. Lo más barato. $400. O sea, zona centro de capital. Barato, ¿eh? $400. No, comparado con si lo vas a alquilar por día, Vero. Porque si vos vas a alquilar por día... Yo puse un mes, a ver qué tiraba en un mes. Claro, porque por día no te cobran menos de $30, $40. Ahí serían 1.200, por eso te digo, pero claro, 400. Y porque te hace un porcentaje porque es un mes. De hecho, la aplicación te pone, como es un mes, te hace un... ¿Era 2 ambientes, un ambiente? Un ambiente. Qué grande. Estás calculando, vos no tenés problemas de alquiler, vos te vas a un Airbnb, pagas $400 y se te termina el problema. Y estaba un poco, estaba mirando, ¿viste? ¿Qué sé yo? Bueno, no, me pongo a mirar esas cosas porque quiero ver en la práctica cómo es, ¿viste? Exactamente. Bueno, tenemos que terminar. Enseguida Horacio Embón, Verónica Benaim, muchísimas gracias. Gracias a vos. Carolina Ramos, muchas gracias. Gracias. Y nosotros terminamos, volvemos mañana temprano. Muchas gracias, buenos días.